Seguimos con nuestro repaso de este texto de adiestramiento de la mente, inicialmente escrito por el maestro Kadampa Geshe Ishikawa, y que ha sido la base del comentario escrito por Nam Kapel, que es el comentario que estamos siguiendo. Para la clase de hoy no solamente he consultado con este comentario de Nam Kapel, sino que he querido ampliar un poco los conceptos y las explicaciones y he recurrido a otro texto sobre la mente Bodhi escrito por Geshe Tashi Seren, que también me parece un texto ya, muy bien explicado, muy bueno para seguir. Entonces, estamos ya en el punto número 2 de los 7 puntos. Estos puntos, cada uno tiene subdivisiones, entonces como pueden ver, aquí en este punto número 2 estamos ya adentrándonos en las instrucciones para adiestrar la mente, para que la mente body convencional, estos son los puntos de instrucción sobre cómo hacerlo. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia, porque en el texto original de Geshe Chekawa, las instrucciones para desarrollar la mente Bodhi última están mencionadas primero. Y en segundo lugar, el Geshe menciona las instrucciones para desarrollar la mente Bodhi convencional. Pero en el texto, en el comentario de Nam Kapel, el orden ha sido invertido. Nam Kapel comienza explicando las instrucciones para desarrollar la mente Bodhi convencional y termina con las instrucciones para desarrollar la mente Bodhi última. Realmente a mí me parece esta secuencia más fácil de seguir, porque definitivamente desarrollar la mente Bodhi última es mucho más difícil porque conlleva la comprensión de la vacuidad. Entonces, por eso este orden, esta secuencia se me hace mucho más fácil de abordar. Entonces, las instrucciones relacionadas a esta sección en el texto original están aquí en esta diapositiva, ¿no? Empieza a destierra al culpable de todo, contempla la gran bondad de todos los seres, practica una combinación de dar y tomar, adiéstrate alternando entre el dar y tomar, inicia contigo mismo la práctica de dar y tomar, ambos deben cabalgar sobre la respiración. Y en lo que se refiere a los 3 objetos, 3 venenos y 3 virtudes, la instrucción a seguir en resumen es tomar en serio estas palabras en todas las actividades. Esta sección pertinente a la mente Bodhi convencional destaca uno de los métodos que se utilizan para desarrollar esta mente, ¿no? Entonces, existen 3 métodos para desarrollar la mente Bodhi. El método de los 7 puntos de causa y efecto, que en realidad son 6 puntos que son causa, y el último punto que es el efecto, que es la mente Bodhi. Luego tenemos el método de igualarnos e intercambiarnos con otros, y el tercer método, que es la combinación de los dos. Estas instrucciones de Geshe Ishikawa se están refiriendo al segundo método, que es igualarnos e intercambiarnos por otros. Algunas escrituras señalan que el primer método, o sea, el método de los 7 puntos de causa y efecto, es para practicantes de poca capacidad. Ahora,
cuando estamos hablando de poca capacidad, no crean que se refiere realmente a poca capacidad, porque ninguna persona, creo yo, que se dedica a explorar estos temas y a desarrollar esta mente tiene realmente poca capacidad. Pero ese término se utiliza para aquellos practicantes que no han todavía desarrollado una comprensión de la vacuidad, porque en contraste, para poder desarrollar a fondo el método de igualarnos e intercambiarnos con otros, sí es necesario y ayuda mucho tener una comprensión de la vacuidad, aunque sea a nivel conceptual o intelectual. Geshe Tashi Seri comenta que a él le parece que el primer método, o sea, el de los 7 puntos, utiliza más el lado emocional de nuestra mente, de nuestra capacidad, mientras que el método de igualarnos e intercambiarnos tiende a ser un poco más analítico, un poco más intelectual. Él también comenta que es mucho más fácil desarrollar un sentido de responsabilidad por el bienestar de todos los seres usando el primer método. En base a mi práctica, creo que estoy de acuerdo con lo que él dice. Este método de los 7 puntos realmente mueve el corazón de una forma que no es tan analítica como el segundo método. Tenemos que hacer menos análisis y podemos utilizar más nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. En mi práctica, yo alterno estos dos métodos. Am, Cuando observo que me hace falta sentimiento, emoción, poner el corazón en el desarrollo de la mente Buddhi, yo recurro al primer método. Cuando observo que necesito hacer más análisis para comprender que, qué es esto de la actitud autocentrada o las ventajas de intercambiarme por los demás o la ventaja de apreciar a los demás, entonces recurro al segundo método. Así es como yo manejo mi práctica. Muy pocas veces he tenido el tiempo para practicar el último método porque es más largo, ya que combina a los dos anteriores, ¿no? Am, entonces, estos son unas observaciones generales sobre estos 3 métodos. No me voy a enfocar ni en el primero ni en el último, sino que voy a enfocarme en el número 2, que es realmente el tema que aborda tanto el texto como el comentario. Antes de poder desarrollar esta mente altruista, la mente Bodhi, es necesario desarrollar la ecuanimidad. Sin importar cuál de los métodos vamos a utilizar, ¿no? Es indispensable que lleguemos a tener esta mente de ecuanimidad. Ahora, quiero recordarles que en la clase pasada ah, estuvimos mirando lo que es esta mente Bodhi, sus varias manifestaciones, sus niveles, sus tipos, las categorías, etc. Entonces estoy dando por hecho de que tenemos ya una base común sobre la clase de mente sobre la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso ahora estoy dando una información un poco más técnica de cómo desarrollar este método, cómo aplicar este método, cuáles son sus componentes, ¿no? Por qué se hace de esta forma, etc. Entonces, ah, esta este requisito, ¿no? Que tenemos que desarrollar antes de entrar en los métodos para generar la mente body es la ecuanimidad. Y existen 3 clases de ecuanimidad. Y es muy importante saber exactamente cuál es la ecuanimidad que estamos tratando de desarrollar. Porque si desarrollamos si no estamos claros sobre cómo es, podemos totalmente terminar en un punto que no nos ayuda. Entonces, la primera ecuanimidad se llama ecuanimidad de sensación.
Es aquí donde simplemente queremos tratar de tener una actitud ecuánime cuando tenemos sensaciones placenteras o dolorosas o neutrales. Geshe Tashi Sering dice en su libro que para desarrollar esta clase de ecuanimidad realmente no necesitamos la meditación. Entonces es una clase de ecuanimidad muy básica. Simplemente observamos nuestros sentimientos y tratamos de tener una reacción equilibrada hacia ellos, dándonos cuenta cuando tenemos sentimientos agradables, tratar de no sentir apego hacia ellos cuando tenemos sensaciones, no sentimientos. Cuando tenemos sensaciones agradables, no apegarnos a ellas. Cuando tenemos sensaciones desagradables, no generar rechazo. Y cuando tenemos sensaciones neutrales, no desarrollar una mente que es diferente, ¿no? Entonces tenemos que aprender con la observación a manejar esta clase de sensaciones. Pero esto no es la ecuanimidad que estamos buscando para poder desarrollar la mente body. La, la ecuanimidad que estamos tratando de desarrollar en primer plano es la ecuanimidad de factores composicionales. ¿Qué son los factores composicionales? Los factores composicionales son uno de los 5 agregados que constituyen a nuestra persona, ¿no? Tenemos el agregado físico, que es el cuerpo que vemos. Tenemos los 4 agregados mentales, la conciencia, la sensación, la discriminación, esta no es la discriminación racial, ¿eh? Esto es cuando discriminamos con certeza el objeto que estamos observando. Los factores composicionales, que se refieren a los 49 factores mentales de los que hablé un poco muy de vuelo en la clase pasada. Son generalmente 51, ¿cierto? Pero 2 de ellos se consideran como agregados por sí mismos, por su importancia en nuestros procesos mentales. Ese es el agregado de la sensación y el agregado de la discriminación, que son factores mentales, pero se consideran, como acabo de decir, por separado por su gran prominencia en cómo funciona nuestra mente y cómo analiza los objetos, ¿no? Y aprehende los objetos. Entonces, estos otros 49 factores mentales se les llama factores composicionales. Y la tercera clase de ecuanimidad es la ecuanimidad inconmensurable. Pero quiero hablar un poquito sobre esta ecuanimidad de factores composicionales primero. Porque para poder desarrollar esta mente body, tenemos que primero llegar a un nivel de concentración, tenemos que practicar la calma mental y llegar a un nivel de concentración tal que nos ayude a desarrollar esta mente, ¿no? Em, entonces, en el contexto de este desarrollo de la calma mental, esta clase de ecuanimidad de factores composicionales es la última etapa para el desarrollo de concentración. Este término se refiere a lograr alcanzar una mente equilibrada o balanceada entre la distracción y el letargo. Una mente que esté suficientemente alerta como para analizar el objeto, y que no esté sin distracción, pero que no estemos tan enfocados en ese objeto para distraernos o lo tengamos o tengamos el objeto tan livianamente que la mente se vaya hacia el extremo de el letargo. Y nosotros sabemos lo difícil que es en nuestra meditación diaria lograr calmar la mente en cualquier grado de eficacia, ¿no? Entonces, lograr esta mente específica, equilibrada, balanceada, requiere mucho esfuerzo y mucha práctica.
Entonces, esto nos dice que para poder meditar sobre la mente body necesitamos un alto grado de concentración, aunque no una concentración perfecta. No tenemos que esperar hasta alcanzar completamente, desarrollar completamente esta mente calmada o concentrada, ¿no? Pero sí debemos tener un alto nivel para poder ser más eficaces en el desarrollo de la mente body. Entonces a esto se refieren y necesitamos este nivel de concentración para poder pasar al segundo nivel de ecuanimidad, que es el nivel de ecuanimidad inconmensurable. Y es este nivel de ecuanimidad inconmensurable que es el requisito para poder avanzar al desarrollo de la mente Buda. Por supuesto que nosotros podemos meditar en este proceso, ¿no? Sin haber logrado estas realizaciones, ¿no? Pero no vamos a obtener los resultados que queremos si no hemos, por supuesto, alcanzado estas realizaciones. Espero que eso esté claro. No es que ahora mismo no vamos a poder meditar sobre este método o sobre la ecuanimidad porque esto es un logro tan grande que no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Esa tampoco es la actitud. Simplemente que tenemos que tener en cuenta que si queremos llegar realmente a desarrollar esta mente tan especial que es la mente body, ¿no? Necesitamos tener estos requisitos primero y por supuesto vamos a tomar tiempo para hacerlo y por supuesto necesita esfuerzo, ¿no? Entonces, este más bien es el mensaje de lo que estoy tratando de explicar. Entonces, ahora vamos a examinar a esta ecuanimidad inconmensurable. Este tipo de ecuanimidad es una mente que reconoce la situación real de todos los seres en esta existencia cíclica y que al reconocer claramente esta situación de todos los seres, entonces desarrolla una actitud equilibrada hacia todos, sin importar quiénes sean, ¿no? Esta mente ya ecuánima ha superado el apego, la hostilidad y la apatía o indiferencia hacia, hacia todos los seres, ¿no? Existen varias formas de desarrollar esta mente de ecuanimidad inconmensurable, pero el más potente, según Geshe Tashi Sering, es meditar sobre la incertidumbre de nuestras relaciones con otros en la existencia cíclica. O sea, en la impermanencia, en la naturaleza impermanente de estas relaciones. Porque todos hemos experimentado en el transcurso de nuestras vidas situaciones en las que un día somos grandes amigos con una persona, los queremos mucho, nos quieren mucho, y luego al siguiente día tenemos una gran desaveniencia y cortamos completamente nuestra comunicación, cortamos nuestra amistad, ya no los vemos, ya no queremos hablar con ellos y pasan a ser nuestros enemigos. Y luego, algún tiempo pasarán a ser extraños porque ya ni siquiera les damos un saludo, ¿no? Los ignoramos por completo y viceversa. A veces nos topamos con personas de grupos que consideramos desagradables y luego nos damos cuenta que son personas muy agradables con las que nos podemos llevar bien, con las que podemos charlar y a las que hasta queremos ayudar, ¿no? O nos ayudan. Entonces siempre tenemos estos cambios y el analizar y ah, estar conscientes de que esta es la situación nos ayuda a tener ya una actitud más equilibrada hacia estas categorías de personas que tenemos en nuestra mente, los amigos, los enemigos y los extraños. Entonces, meditando una y otra vez sobre esto, podemos alcanzar esta ecuanimidad inmesurable. El primer paso para desarrollar esta ecuanimidad es darnos cuenta que todos somos iguales en
esto de que queremos la felicidad y tratamos de evitar el sufrimiento. Ahora, esto es fácil de decirlo y esto es fácil de pensarlo a nivel intelectual, pero aquí lo que estamos tratando de hacer es llevar esa comprensión hasta lo más profundo de nuestro corazón, de tal forma que sea una comprensión espontánea, en base a la cual nosotros nos relacionemos con todos. ¿No? Que realmente sea algo que mueva nuestro corazón, que mueva nuestros comportamientos y actitudes hacia todos los seres. Y para poder comprender la clase de felicidad y la clase de sufrimiento a la que nos referimos, tenemos que tener una comprensión clara de las cuatro verdades de los nobles, de los Aryas, que también hice una referencia a esta la clase pasada. Porque si no comprendemos esos tres clases de sufrimiento que mencioné en la clase pasada, el que voy a utilizar la palabra dukkha, que también la expliqué la clase pasada, si no comprendemos el dukkha del dolor, si no comprendemos el dukkha del cambio, si no comprendemos el dukkha de lo condicionado que lo impregna todo, no, no vamos a estar totalmente conscientes de lo que estamos tratando de evitar para nosotros y para los demás. Y si no comprendemos que este dukkha de lo condicionado que lo impregna todo es el dukkha que queremos realmente eliminar de nuestra existencia y de todos, ¿no? De eliminar de la mente de todos los seres, entonces también tampoco vamos a tener una idea clara de cuál es la felicidad que estamos buscando, de cómo obtener esa felicidad, ¿no? De cómo obtener las sensaciones que conllevan a esa felicidad duradera que realmente está representada por la liberación y la budeidad. Entonces, como pueden ver, hasta desarrollar este requisito, esta mente equilibrada, requiere que nos involucremos en el estudio de estos otros temas y que desarrollemos una comprensión también profunda de todos estos temas. Por eso es que los maestros consideran a este método como método para practicantes avanzados. Am, Ahora, volviendo un poco a la técnica que había mencionado anteriormente sobre tratar de, ah, en un principio, disminuir, pero a largo plazo, eliminar esta diferenciación que hacemos entre amigos, enemigos y personas neutrales, ¿no? Esto lo podemos hacer, primero que todo, dándonos cuenta de cuáles son estos sentimientos de apego, hostilidad e indiferencia que surgen en relación a estas categorías que nosotros nos hacemos en nuestra mente, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que no existe una lógica para estas categorías que hacemos, cuando nos damos cuenta que estas categorías simplemente están basadas en nuestra actitud autocentrada, en nuestro egocentrismo, entonces ya podemos empezar a ver cómo alejarnos, cómo equilibrarnos para no caer en esas mismas distinciones en el futuro. Podemos empezar a hacer este trabajo meditando sobre esto. Podemos empezar en observar a un pequeño grupo de personas o tal vez a una sola persona, ¿no? Empezando por lo más fácil, ¿no? Empezando por una persona que nos agrada, suponiendo, ¿no? Y analizando por qué me agrada esta persona, por qué la considero como amiga, por qué tengo esta atracción hacia esa persona. Entonces nos damos cuenta que nos sentimos de esta forma porque, bueno, esta persona me dice cosas bonitas, me halaga, siempre está de acuerdo conmigo, es alguien con la que me llevo bien, es una persona que siempre me elogia, es una persona que nunca se pone rabioso conmigo, no se enoja, no me presenta hostilidad, me ayuda en muchas formas. Entonces, cuando empezamos a escuchar estos razonamientos, nos damos cuenta, todas estas razones están relacionadas con nosotros, están relacionadas conmigo, están basadas en mí.
en lo que yo pienso, en lo que me agrada, en lo que me resulta mejor, en lo que me, me hace feliz. No tiene nada que ver con la otra persona. Aquí yo no dije nada acerca de la otra persona, todo fue en referencia a mí misma. Entonces, esto nos ayuda a cuestionar esta, esta clase de razonamiento. No tiene nada que ver con la otra persona. Todo se enfoca en la actitud autocentrada. Igualmente con las personas que no nos caen bien, que nos desagrada. ¿Por qué nos desagrada? Porque se pone brava conmigo, porque no hace lo que yo quiero, porque tiene comportamientos y actitudes que me caen mal, porque no se viste bien, porque tiene creencias que no van conmigo, porque vive en una parte de la ciudad que no me gusta, porque no tiene dinero, porque maneja un carro feíto, porque, en fin, porque tiene un trabajo que está como que, ¿no? Entonces, todas estas razones por igual están basadas en nosotros mismos. No tienen nada que ver con la otra persona. Entonces, analizando de esta manera, podemos derrumbar totalmente, am, eh, ¿cómo se dice? Eliminar o disminuir primero y luego eliminar esta actitud de preferencia hacia unos y hostilidad hacia otros. ¿Cómo sabemos que estamos progresando? Sabemos que estamos progresando con esta meditación cuando ya empezamos a tener actitudes más equilibradas hacia todas estas personas. Cuando empezamos a verlas ya como individuos y no como personas en relación a nosotros. Cuando nos, cuando nos quitamos de la ecuación un poco más, ¿no? Ahora, vamos a dar un pequeño repaso antes de seguir con este método, antes de pasar al método de igualarnos e intercambiarnos con los demás. Vamos a hacer un pequeñito repaso sobre la mente body para acordarnos un poco de lo que dijimos la vez pasada, ¿no? La mente body, dijimos, es esta mente primaria que va acompañada de dos factores mentales. Expliqué un poco sobre esto de la mente primaria y los factores mentales en la clase pasada, ¿no? Estos son la aspiración de beneficiar a todos los seres, que se le conoce como la causa primaria de la mente body, y la aspiración de alcanzar la iluminación para poder beneficiarlos. Esta es la causa secundaria de la mente body. Ahora, lo que es importante observar aquí es el orden en que debemos, o la secuencia en que debemos de desarrollar estas dos aspiraciones. La primera aspiración a desarrollar es la de beneficiar a todos los seres, no es el alcanzar la iluminación. Esa es la causa o la aspiración secundaria. ¿Por qué? Porque primero debemos de desarrollar esta gran compasión que se da cuenta de la situación real de los seres y en base a reconocer que han sido nuestras madres, que han sido bondadosas con nosotros, que nos han beneficiado por muchas vidas, generamos la actitud de querer beneficiarlos, de querer devolverles toda esa bondad, de querer ah, que encuentren la felicidad y que se separen del sufrimiento y de sus causas, ¿no? Entonces, esta es la mente, la aspiración primaria que debemos de trabajar para desarrollar. Y en segundo plano, reconocemos que estamos ahora mismo muy poco capacitados para poder beneficiar a los demás, porque estamos regidos por aflicciones, por la ignorancia, por la actitud que se aferra a un yo inherente, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ni nos podemos ayudar a nosotros mismos, ni podemos ayudar a nadie. Entonces, para poder beneficiarlos, tenemos que alcanzar un estado en el que no tenemos aflicciones, no tenemos oscurecimientos mentales, no tenemos ninguna clase de obstáculos que nos lo impidan. Y para eso, el único estado que existe en que podemos hacer esto es alcanzando la budeidad. Esa es la única forma, ¿no? Entonces, por ello, aspiramos a alcanzar la budeidad. Lo que dice Geshe-la Tashi-Seren es que si así invertimos el orden, si invertimos la secuencia y tratamos de desarrollar en primer plano esta aspiración de alcanzar la budeidad, lo que resulta es que estamos
Igualmente, todavía en la actitud autocentrada, todavía no la hemos desterrado. ¿No? Entonces, esta actitud conlleva a que sigamos valorando nosotros más sobre los otros, que sigamos apreciándonos más a nosotros mismos que a los demás. Y esta es la actitud que queremos desterrar. Por eso tenemos que hacer este giro. Primero los demás, primero el beneficio a ellos y luego, en base a eso, cuál es la situación que nos ayuda más a beneficiarnos. Y por supuesto, los razonamientos lógicos nos conllevan a reconocer que la budeidad es el único estado que nos ayuda a beneficiar. Am, espero que esto nos haya dado un poco de claridad. Entonces ahora ya vamos a empezar con este método de igualarnos e intercambiarnos por los demás. Como les dije en un principio, es un método bastante intelectual. Necesitamos análisis. A la tradición Gelu le fascina todo lo intelectual, le fascina todo lo que es análisis. Por eso es que consideran esta como la superior, porque requiere todas el ejercicio de nuestro razonamiento lógico, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se razona, cuáles son estos pasos lógicos a seguir para poder desarrollar la mente body. Entonces, aquí lo vemos, son 5 pasos. Igualarnos con otros, reflexionar sobre las desventajas de la actitud autocentrada, reflexionar sobre las ventajas de apreciar y valorar a los demás, intercambiarnos por otros y luego tomar y dar. Aquí debo hacer un pequeño paréntesis, porque el comentario de Nam Kapel y el texto original dan esta secuencia invertida. Primero se enfocan en el dar y luego en el tomar. Sin embargo, en nuestra tradición nos enfocamos primero en el tomar y luego en el dar. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. Entonces, vamos a ver esto de igualarnos. Este método de... quiero hacer unos comentarios antes de entrar en esto de igualarnos con otros que son importantes, ¿no? Se dice que los practicantes que son más aptos para aplicar este método son aquellos que ya han obtenido una realización de la vacuidad antes de entrar en el sendero de Mahayana, del gran vehículo, ¿no? Antes de entrar en el camino de los bodhisattvas. Porque entonces en esto también se diferencia este método con el método de 7 puntos de causa y efecto. Porque a pesar de que ese otro método también es eficaz y nos puede llevar o conducir al desarrollo de la mente body, no, ese método de causa-efecto no requiere en un principio la comprensión de la vacuidad. Geshe Tashi menciona en su libro que este método de igualarnos e intercambiarnos sí requiere por lo menos un nivel conceptual. ¿Por qué? Porque si todavía estamos enfrascados, aferrados a la existencia de un yo inherente, que existe de forma inherente, se nos va a ser muy difícil pensar en cómo vamos a hacer ese intercambio. Si tenemos un yo sólido de nosotros y si vemos a un yo sólido de los demás, ¿no? ¿Cómo los vamos a intercambiar? No podríamos comprender eso en nuestra mente, ¿no? Porque decimos, yo soy yo y tú eres tú y aquí no hay nada que hacer. No cabe explicación alguna de cómo se puede lograr eso. Entonces aquí tenemos que tener ya una flexibilidad un poco mayor sobre lo que es realmente el yo y lo que es
el otro, ¿no? Tenemos ya que tener una comprensión de que estos son unos conceptos no realistas. Tenemos que tener ya, vislumbrar que estos son apenas imputados sobre los 5 agregados que mencioné anteriormente, físicos y mentales. Tenemos que tener, aunque sea una comprensión intelectual de cómo funciona esto, si no, no hay forma, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos esta clase de comprensión antes de poder abordar este método. Am, y también es cierto que cuando estamos ya profundamente igualándonos e intercambiándonos con los demás, esta actitud, este cambio empieza ya a desarraigar ese concepto y el ego se siente atacado. Nos sentimos temerosos porque vamos a perderlo todo, me voy a perder mis características individuales, voy a perder todo lo mío, me voy a confundir, ya no sé quién soy, ¿no? Entonces, toda esta actitudes, este miedo puede salir a relucir cuando estamos tratando de hacer esto y la razón de esto, ¿no? Es porque nos estamos aferrando a un yo inherente. Entonces, esta práctica empieza ya a darle, ¿cómo se dice? Ya empieza a atacar y a desplazar ese concepto del yo inherente que tenemos. Ahora sí, pasemos a igualarnos con otros. ¿En base a qué? ¿En base a qué nos igualamos con otros? Pues en base a comprender de que todos los seres, igual que nosotros, desean evitar el sufrimiento. En base también a comprender de que todos los seres desean la felicidad, igual que nosotros, y también comprendiendo que todos los seres carecen de esa felicidad que buscan, porque todos estamos confundidos sobre cómo alcanzarla, ¿no? Cuando ya tenemos una comprensión profunda de esto, vemos que no somos diferentes a los demás, que somos completamente iguales en estas características. Eso nos ayuda a empezar a dar el giro, a empezar a dar esa vuelta, ¿no? Porque antes de hacer eso, pensamos que todo gira a nuestro alrededor. Pensamos que todo el universo está simplemente para nuestro servicio, para servirnos a nosotros. Que todo el universo está para darnos satisfacción y alegría a nosotros y los demás no importa, ¿no? ¿Se acuerdan de esa visualización que hicimos en la clase pasada del granito de arena en la playa grande, donde a pesar de que hay incontables granitos de arena, nosotros pensamos que el granito de arena que somos nosotros es más importante que todos los otros incontables granitos de arena que hay en esa playa? Esa es una actitud muy desequilibrada, ¿no? Sin embargo, así es como lo vemos. Esta mente de igualarnos con los demás también es una forma de ecuanimidad, pero es una ecuanimidad que va más allá todavía de la ecuanimidad inconmensurable que trabajamos como base, ¿no? Como requisito. Esta ecuanimidad de igualarnos con los demás va más allá, es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque es una mente que reconoce la situación de todos los seres y que profundamente percibe la igualdad. En contraste, si nos referimos a la ecuanimidad inconmensurable, am, todavía allí tenemos solamente un concepto ah, más, es más intelectual, ¿no? Am, Todavía no tenemos la comprensión tan profunda. Porque aquí, cuando estamos ya en este paso de igualarnos con nosotros, ya empezamos a preocuparnos más por su bienestar. Ya empezamos a dar ese giro donde nos estamos enfocando más en ellos. Aquí ya notamos igual importancia.
Es una actitud mental. No tenemos que hacer nada físicamente. No es que voy a decirle, aquí mira, como te considero igual que yo, te voy a poner aquí en la escritura de mi casa, a ponerte. O aquí te voy a dar mi carro, porque como tú y yo somos lo mismo, aquí tienes las llaves, te las puedes llevar. O mira, te doy mi cuenta bancaria. No es para hacer nada de esto, por supuesto, y tampoco es para descuidarnos nosotros mismos. No quiere decir que porque ahora estoy tratando de valorar más a los demás, entonces me voy a descuidar yo, no voy a ir al médico para que me cuiden y me tomen todos los tests y las pruebas y me revisen que estoy bien, no me voy a bañar, no voy a comer, no voy a ir al trabajo. Eso no quiere decir, ¿no? Estamos simplemente desarrollando una actitud mental. Am, cuando, cuando reflexionamos sobre estos tres puntos repetidamente, nos percatamos de esta igualdad básica entre todos los seres y vemos que no existe razón alguna por la cual nuestra felicidad y bienestar sea más importante que el de los demás. También notamos que todos los seres tienen esta naturaleza de Buda, lo que quiere decir que ellos también pueden alcanzar la budeidad, sin importar cómo se manifiesten en este momento. Si se manifiestan como amigos, si se manifiestan como enemigos, si se manifiestan como extraños, como animalitos, como insectos, ¿no? Porque a estos también los tenemos que traer en este sentimiento de igualdad, en esta ecuanimidad. No es solamente para seres humanos. Esta ecuanimidad la desarrollamos también respecto a los animalitos, los insectos, los seres que están en los otros estados, ¿no? Digamos, los seres en los infiernos, o los seres que están en el estado de un dios o semidios. También desarrollamos esta ecuanimidad en base a todos ellos, ¿no? Muchas de las enseñanzas usan una analogía que a mí también me ha resultado muy útil, que es la analogía de un médico, ¿no? Un médico tiene que tratar a todos sus pacientes por igual. Supongamos que nosotros somos médicos y nos llega alguien a nuestra clínica, a nuestra consulta, que no nos cae bien. Dice, ay, esta persona no la soporto. ¿Será que no les vamos a dar la medicina correcta? ¿Será que no los vamos a tratar bien y a tratar de curarlos de lo que tengan? Por otra parte, si viene un amigo, alguien que conocemos o un familiar, ¿será que vamos a tratar mejor a esa persona y dedicarnos únicamente y exclusivamente a curar a esa persona y vamos a ignorar a todos los demás? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque todas estas personas que vienen a consultarnos en nuestra calidad de médico o médica, todas ellas están sufriendo y se quieren curar. Son iguales en ese respecto. Por lo tanto, nuestra responsabilidad en calidad de médico o médica es ayudarlos a que se curen. Entonces, cuando empezamos a meditar sobre esto, nos damos cuenta de que nuestra actitud parcial realmente es una actitud equivocada. O si otra clase de meditación es pensar que nos encontramos con varias personas pidiendo limosna. ¿Será que nos sentimos más, más llevados a ayudar a una persona y no a la otra? Le proporcionamos a una lo que necesita y no a la otra. ¿En base a qué hacemos esa distinción? Si alguien tiene hambre, una persona con hambre es igual a otra persona con hambre, ya sea que no nos guste o nos sea indiferente. Y hay que calmar el hambre de las dos, de la que nos gusta y la que no nos gusta. Entonces, haciendo esta clase
de razonamiento, de investigación y de análisis, podemos entonces llegar a esta percepción de ecuanimidad. Este es un punto muy gracioso, pero realmente este es uno de los meollos del problema, ¿no? Am, ya estamos en el segundo componente, que es, vamos a ver quién es el culpable de todo esto, de toda esta confusión. Pues el culpable de todo esto es esta actitud autocentrada. En el texto, esta actitud autocentrada entra en esta instrucción que dice: destierra al culpable de todo. Esta actitud autocentrada es el culpable de todo. Y debemos asegurarnos de que estemos bien claros de que esta actitud, nuestra actitud autocentrada, no somos nosotros mismos. Tenemos que hacer una separación. Porque no está mal cuidarnos. Tenemos que cuidarnos para poder practicar. Tenemos que estar vivos para poder meditar. Tenemos que haber comido para tener fuerza para meditar, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo, pero no de una manera ah, extremada, extremista, donde solo nos importa nuestra condición y no la de los demás. Si nos cuidamos con el propósito de poder vivir, para practicar, para poder generar todas estas actitudes, para poder generar la compasión, para poder avanzar en nuestro sendero espiritual, esta es una forma saludable de cuidarnos a nosotros mismos con este propósito. Entonces existe esa diferencia entre estas dos formas de abordar al cuidado personal. Generalmente, cuando experimentamos problemas, tratamos de culpar a otra persona, algo en el exterior, ¿no? Y no nos damos cuenta que todos los problemas, los sufrimientos que enfrentamos salen de nuestra propia actitud autocentrada. Primero, tenemos esta actitud que nace del aferramiento a un yo inherente. En base a ese aferramiento de un yo inherente surgen las aflicciones. Las aflicciones nos hacen actuar de forma negativa. Este karma negativo que acumulamos conlleva el sufrimiento. Entonces, si lógicamente observamos cada uno de estos componentes en esta cadena de karma, nos damos cuenta que en un principio, ¿quién fue el culpable? No fue otra persona, fuimos nosotros mismos, fue esta actitud autocentrada, esta confusión que tenemos en nuestra mente sobre cómo somos, quiénes somos, cómo existimos, ¿no? Este comentario de Nam Kapel tiene estas instrucciones sobre cómo abordar cómo desterrar a este culpable, ¿no? Entonces dice, cierra la puerta, esta actitud autocentrada cierra la puerta a todos los beneficios y logros, ¿sí? Porque no nos deja actuar de una forma positiva. Esta actitud autocentrada es una expresión estúpida de ignorancia. Esta actitud autocentrada es como tomar el arma afilada de los puntos de vista erróneos y destruir o matar cualquier preocupación por las buenas y las malas acciones, ¿no? Esto quiere decir que esta actitud autocentrada nos impulsa a totalmente dejar a un lado nuestra comprensión del karma y lanzarnos en actitudes negativas, en acciones negativas. También se dice que es un carnicero diabólico, que trunca la fuerte de una vida con alto estatus y bienestar definitivo. Estos dos se refieren a la liberación y la iluminación. También se dice que es un ladrón interno que destruye la cosecha de virtud.
Le dice que la actitud autocentrada es como un engañador, un mentiroso con cabeza de búho. Esto no lo entiendo, pero bueno, Nan Capel estoy segura que tenía muy buenas razones para decir esto. Y también dice que es como un granjero interno que, que cultiva los 6 sufrimientos, ¿no? Los sufrimientos de la existencia cíclica que vimos anteriormente, con las aguas del deseo y del ansia, que son los factores, unos factores que hacen que las aflicciones realmente den su fruto. ¿Mm? Entonces, así es como Nan Capel señala que esta actitud autocentrada nos conlleva a toda clase de miseria. Aniquila totalmente nuestra capacidad, nuestra posibilidad de generar acciones positivas, de generar mérito, y nos mantiene totalmente presos en la existencia cíclica. Entonces, esta es la actitud a desterrar. Estas ventajas de apreciar a los demás también es bueno que las conozcamos profundamente, porque meditando una y otra vez en ellas, podemos ah, llegar a profundizar, a valorizar esta actitud que aprecia a los demás por encima de nosotros, o por lo menos igual que nosotros. Entonces, sabemos que apreciar a los demás nos trae felicidad a nosotros y a los demás. Nuestras vidas adquieren un propósito cuando nuestro propósito es beneficiar a los demás. Es un propósito supremo. Eliminamos esta actitud autocentrada que ya vimos en cualquier circunstancia, en cualquier condición, en cualquier lugar. Podemos ser felices porque tenemos esta actitud benevolente. Nuestras amistades florecen, nuestras relaciones con los demás se sanan, hasta nuestra relación con nosotros mismos. Tenemos paz interior, estamos en paz con nosotros y con los demás. La armonía a nuestro alrededor aumenta y creamos mucho mérito. Esta actitud de apreciar a los demás también nos ayuda a lograr los logros espirituales que queremos, alcanzar los logros espirituales que nos hemos fijado. Entonces es una actitud muy preciosa. Si practicamos de esta manera, podemos alcanzar el fruto de la mente Bodhi. Ahora sí entramos ya en la etapa de intercambiarnos por los demás. Como estoy un poco corriendo con esta explicación, no quiero saltarme de hacer claro o clarificar que estos puntos, estos 5 puntos para el desarrollo de igualarnos e intercambiarnos por los demás, este método, cada uno de estos puntos conlleva estas meditaciones que estoy explicando, ¿no? Esto que estoy explicando son puntos sobre los cuales debemos meditar para poder realizar, actualizar este método en nuestra conciencia, en nuestra mente. Entonces, esta meditación de igualarnos e intercambiarnos por lo demás se hace punto por punto, analizando de esta forma que estoy describiendo para poder alcanzar esta comprensión profunda de cada uno de estos puntos. Entonces, aquí en intercambiarnos por otros, esto ya estamos en un paso más avanzado, aquí ya estamos listos, hemos ya meditado en los 3 puntos anteriores y tenemos ya esta convicción de que primero que todo es importante hacerlo y segundo que lo podemos hacer. ¿No? Entonces nos estamos preparando mentalmente y ya cambiamos nuestro enfoque, ya estamos convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer, de que esto es lo importante. Entonces, estamos aquí ya, como se dice, um, ah, mm, preparando el terreno para cultivar todas estas cosas bonitas. Ya estamos más familiarizados con el concepto y ya podemos empezar a hacer pequeños cambios. ¿Cómo hacemos estos pequeños cambios? Por lo menos nos fijamos, hoy en vez de yo querer ver todos mis programas favoritos, voy a dejar que mi pareja los vea y yo voy a cocinar. Esto ya es enfocarnos en los demás. Parece pequeño, pero requiere un cambio de enfoque. Y si empezamos por actitudes pequeñas y comportamientos pequeños,
tarde o temprano ya empezaremos a poder hacer cosas un poco más grandes, ¿no? O decimos, hoy le voy a ceder el paso a todos aquellos en la carretera, en la vía, y en vez de yo querer arrasar con todos y pasarlos a todos, le voy a ceder el paso gentilmente. Entonces empezamos a ver qué comportamientos tenemos diariamente que son basados en nuestra propia felicidad y nuestra conveniencia, y pasamos a hacer cómo podemos transformarlos para que sean basados en la conveniencia de los demás y en la comodidad de los demás. Así poco a poco lo vamos haciendo. Creo que este tema de dar y tomar lo voy a abordar en la próxima clase. No tenemos suficiente tiempo para empezar con él y quiero pasar a la meditación. Entonces, en la próxima clase vamos a dar un poco más sobre este tema de dar y tomar y voy a también a dar un poquito más sobre esta última etapa de ya intercambiarnos por los demás, que es importante. Entonces, ahora podemos pasar a la meditación. Y esto lo dejamos para la próxima. Muy bien. Entonces, vamos a tomar ya una actitud meditativa. Podemos estar ya en nuestra silla, en nuestro asiento, sentarnos de forma erguida, con la espalda derecha, empezar a enfocarnos en nuestro interior, en nuestra mente, recolectar nuestros pensamientos, dejar a un lado preocupaciones, distracciones, etcétera, y alcanzar un estado mental un poco más estable y calmado. Entonces vamos a tomar los próximos minutos para practicar igualarnos con los demás. Vamos primero a visualizar que el Buda que habíamos imaginado enfrente de cada uno de nosotros, ahora pasa a, a posarse sobre nuestra cabeza. Y vamos a enfocarnos por un minutito nada más en visualizar que del corazón de Buda surgen rayos de luz que penetran nuestro cuerpo y mente y que nos conceden la inspiración para poder actualizar este tema de desarrollar la mente Bodhi. Imaginamos que ya tenemos esta mente Bodhi dentro de nosotros gracias a la inspiración del Buda. Entonces vamos a, un minutito nada más, enfocarnos en. Entonces, ahora que ya hemos recibido la inspiración de Buda, que ya tenemos, aunque sea de forma imaginaria, esta realización, actualización de la mente Bodhi, vamos a meditar sobre igualarnos con los demás. Entonces piensen en una persona
o un grupo pequeño. Y vamos a primero enfocarnos en aquellos que son nuestros amigos. Y piensen que así como tú buscas la felicidad y tratas de evitar el sufrimiento, esta persona o este grupo también quieren lo mismo. Y traten de comprender esto a profundidad, realmente desarrollar esa comprensión de que esto es lo que este grupo y esta persona quieren igual que yo, no hay diferencia. Empecemos por ahí. Ahora vamos a pensar en una persona o en un grupo neutral, tal vez algún conocido del cual no, no seamos muy íntimos, tal vez alguien que vemos en el supermercado cuando vamos a hacer la compra de nuestros alimentos, o tal vez a la persona que en algún momento nos cortó el cabello, o tal vez a la recepcionista de la oficina médica donde hemos ido, ¿no? Entonces, una persona sobre la cual no tenemos ninguna clase de sentimiento, ni positivo ni negativo. Pensando en esta persona, vamos a tratar de comprender esto mismo, de que esa persona, al igual que nosotros, al igual que tú, están buscando la felicidad y trata de evitar el sufrimiento. Entonces, tratemos de establecer esto claramente, esta igualdad entre esa persona y nosotros. Por supuesto, yo digo nosotros, pero me refiero a ti mismo. Debes establecer esta igualdad entre tú y esa persona neutral. Ahora pasemos tal vez al grupo que sea un poco más difícil y es una persona desagradable o un grupo pequeño de personas que les parecen desagradables. También tenemos que establecer esta igualdad con esa persona o con ese grupo, que ellos también quieren la felicidad y tratan de evitar el sufrimiento. Esta es la base de nuestra igualdad. Entonces, tratemos de comprender esto en los próximos momentos. Es importante también darnos cuenta de que toda y cada una de las acciones que estas personas llevan a cabo
están enfocadas en encontrar la felicidad y evitar el sufrimiento. Igual nosotros, cada una de nuestras acciones lleva como objetivo alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Esta es la naturaleza de nuestra igualdad. Ok, ahora viene la tarea. Am, en estos próximos días, continúen meditando sobre este método para generar la mente body. Un día puede que se enfoquen en la ecuanimidad inconmensurable, otro día se pueden enfocar en el primer paso de igualarnos con los demás, tal vez con una meditación similar a la que acabamos de hacer. Luego pueden pasar otro día meditando sobre las desventajas de la actitud autocentrada, etcétera, etcétera, y así, poco a poco, para que roten o transcurran todos estos pasos que hemos abordado en la clase de hoy. Y el último paso lo veremos en la próxima. Entonces, esta es la tarea.